start with the preaching of today. Y es importante que pongamos atención. It's important for you to pay attention. Estamos en la serie Padres e Hijos. We are in the series Parents and Children. Yo les dije la última vez que nos vimos, I told you last time that we saw. ¿quién quiere ser buen padre? Who wants to be a good father? ¿Quién quiere ser buena madre? Who wants to be a good mother? Hay que ser buenos hijos, You have to be a good son, pero no buen hijo físico. but not a physical son. ¿Por qué? Why? Yo honro la vida de mis padres. I honor my parents' life. Sé que me criaron con todo su amor y su corazón, I know that they raised me with all of their hearts, pero con mucho respeto. but with all my respect, No es el modelo correcto, that is not the right model. porque el modelo correcto Because the right model es el del Padre is the one from the Father con el Hijo, with the Son, el de Dios the God con Jesús. with Jesus. Nuestros padres agarraron el modelo de sus Our padres parents take the model of their parents, y ellos con amor nos quisieron modelar. and with love they try to modeling to us. ¿Quién quiere ser buen padre? Who wants to be a good father? ¿Quién quiere ser buena madre? Who wants to be a good mother? Para ser buen padre, In order for you to be a good para ser father, buena madre, for you to be a good mother, hay que ser buenos hijos, you have to be a good son, pero buenos hijos de Dios. a good son of God. La semana anterior The last week hablamos del poder de la autoridad we talked about the power of authority. y como padres, As a parent, como madres, as a mother, tenemos que ejercer esa we have autoridad. to put priority on that. Esa autoridad se tiene que ejercer desde niños. That authority must be from children. Por eso la palabra childhood. nos enseña, That's why the Word of God says, teach us, instruye a tus hijos desde chiquitos. teach your kids from children. Enseña a tus hijos desde pequeños Teach your kids from little ones. y te vas a dar cuenta And then you will realize, que de grandes, as a big people, as an adult, que de grandes as an adult, nunca se van a apartar de they ella. never will get away from it. Eso quiere decir That means que tenemos que ejercer autoridad. that we have to check authority. Y la autoridad que Dios te dio, And whatever authority God gives you, la autoridad que Dios te dio whatever God gives you authority, es para edificar it is to edify en la vida de tus hijos. in the life of your kids. Pero aún para edificar, But even though to edify, to edify, hay que ser sabios. you must be wisdom. Te voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Esta es la historia de Job. This is the story of Job. Job 1:13. Job chapter 1 verse Job. 13. Job 1:13. Job 1 verse 13. Antes de leer, Before we read, quiero que captes el contexto de la historia, I want you to understand the concept of the story. porque yo tengo que edificar en la vida de mis hijos. Because I have to edify in my children's life. Y a veces, aunque estamos con Dios, And sometimes even that we are with God, y a veces, aunque venimos aquí, even that we come every Sunday to the church, creemos que estamos edificando. we think that we're edifying our kids. Y hoy Dios nos va a dar revelación But today God will give us revelation de qué es edificar sobre la vida de what tus hijos. is exactly edification of your kids. Dice Job 1:13. Job 1:13 says, Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y estaba aún recibiendo esa mala noticia, and he's giving that bad notice. y le llegan en el 14 trayéndole otra mala And noticia. then in the vertical 14, they bring a brand new bad news. Y le dicen, pero en inglés. And they said, let me tell you in English. One day, when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby. And the Sebans attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. Y ahí le cortamos. And then we cut up right there. Porque escuchar malas noticias Because to listen about bad news, no edifica para nada tu vida, it doesn't edify your life at all, ni la vida de tus hijos. or your kids' life. Eso quiere decir That means que tenemos que tener sabiduría. that we must be wise. Deja platicarte el contexto. Let me tell you the context about it. Dice Job 1:3, bonita, Job chapter 1 por favor. verse 3 says, Y ahorita te relaciono los dos versículos. and then I'm going to check what is according with these two versículos. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día.
Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de cada uno de sus hijos. Porque Eso. decía Job, Porque decía Job, quizá habrán pecado mis ay, no hijos. sé cómo se hayan portado. Y dice la palabra de Dios en inglés. His sons used to hold feasts and their homes on their birthdays, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When a period of feasting had run its course, Job would make arrangements for them to be purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering of each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Iniciamos primero en el 13 para entender el 4. We start in the verse number 3 to continue in the number 4. Dice que en el 13 que él estaba junto con sus amigos y de repente Job empezó a escuchar malas noticias. It says in the verse 13 that he was hanging out with his friends and he started listening about bad news. Vinieron a decirle, mataron a todos los criados, People came to tell them, they kill all of the servants. mataron a todo el ganado, They kill all the animals. mataron a todos los camellos, They kill all the camels. destruyeron todos los plantíos, se destruyeron. They destroy the whole harvest and seeds. Y no nada más eso, And not just that, sino que también todos tus hijos se murieron. but all of the kids passed away Cayó too. fuego del cielo y todos fallecieron. Fire from the heaven came and they all killed up. ¿Por qué le sucedió eso a Job? Why that happens to Job? Dice Job 1 en adelante que era Job un hombre temeroso de Dios. Job 1 and ahead, it says that God was a man fearing of God. Pero ese temor lo llevó al extremo, But that fear put it in the side, porque ese temor lo alejó de Dios. because that fear put it away from God. Y no nada más lo alejó de Dios, And not just that, not just getting away from God, sino que inconscientemente empezó a introducir a sus hijos en sus temores. but in conscious, he started introducing his kids in the fears. Se portaron mal, deja hacer holocaustos. They have a bad behavior. Let me do burn offerings. Ay, mis hijos, ya no sé qué hacer. Oh, my kids, I don't know what to do. El espíritu de la llorona se The introdujo en spirit él, of the Llorona introduced to him, porque todo el tiempo estaba operando en temores. because all the time the fear was operating inside Y esos him. temores los impregnó a su gente. And those fears he put it on his people. Ahora bien, para Now, entender todo esto, In order to understand all these, vamos a leer ahora Job 3, 25, Let's read- 26 y 27. Job 3, 26 and 27. Y dice la palabra de Dios. 25 y 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, no estuve reposado. No obstante, me vino turbación. 3, 25 y 26. What I fear has come upon me. What I dreaded has happened to me. I have no peace, no quietness. I have no rest, but only turmoil. Es importante creer en Dios, It is important to believe in God, pero es más importante creerle a Dios. but it's more important to believe God. Dios te quiere bendecir. God wants to bless you. No has escuchado bien. You probably don't understand. Dios te quiere bendecir. God wants to bless on you. Dios quiere multiplicarte. God wants to multiply you. Dios quiere prosperarte. God wants to prosper you. Ese es el propósito eterno. That is the purpose, the El eternal propósito purpose. eterno es que tú recibas bendición sobre bendición. The eternal purpose is that you get blessing over blessings. Pero este hombre, en vez de hablar fe, But this man, instead of speaking faith, hablaba he religiosidad. was speaking religiosity. Mis hijos. Oh, my kids. Ay, mis hijos. Oh, my kids. Ya, hasta repetían, They even repeating. me van a eliminar a mi América. They're going to eliminate the worst team in the world. ¿Qué crees que le aconteció? What do you think that happens to Lo them? que ellos estaban temiendo. Whatever they were afraid in. ¿Por qué? Why? Porque el poder de la vida y de la muerte están en tu Because boca. the power of life and death is in your mouth. Lo que tú estás creyendo, Whatever you believe in, lo que tú estás sintiendo, whatever you're feeling, eso te va a acontecer. that will happen to you. ¿Qué es lo que tienes que hacer? What's what you must do? Este era un buen padre. He was a good father. En apariencia era un buen padre. In appearance, he was a good father. Pero no estaba confiando en Dios. But he wasn't trusting God. Pero era religioso. He was very religious. Iba los domingos al He servicio. went to the service Pero every no le month, every creía a Dios. Sunday, but he didn't believe God. No le creía a Dios. He didn't believe God. Entonces tengo que creerle a Dios? Oh, how I have to believe God. Vamos a leer el libro de Salmos 78. Let's read Psalms
78. Y en lo que llegamos ahí, repite conmigo. And once we get there, repeat after me. Le digo a Vicente, no a ustedes. Lo que llegamos a Salmos 78. Salmos es un libro que lo escribió David. Psalms is a book that David wrote. David era un padre David was a father. y le estaba escribiendo. ¿A quién crees que le estaba And escribiendo? he was reading who Te you believe he pregunto, was ¿a writing. quién crees que le escribió ese libro Who you David? believe that David's write this ¿A book? quién? Who? A su hijo, To his a son. Salomón. Solomon, his son. Él estaba preocupado y ocupado en que Salomón hiciera las cosas correctas He was worried and occupied that Solomon, his sons, do the right stuff. para que en muchos años In order that over the years, ese salmo también llegara para nosotros. that psalm comes to us. Dice Salmo 78, Psalms 78 says, 6, 7 y 8. 6, 7, and 8. Amén. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, aún lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. 6 y 7. So the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Then they would put their trust in God and would not forget his deeds, but would keep his commands. They would not be like their ancestors, a stubborn and rebellious generation whose hearts were not loyal to God, whose spirits were not faithful to him. Yo te pregunto, I'm asking you, ¿qué fue lo que Dios nos estaba revelando a través de what David? was what God is revealing to us through David? Que las maravillas de Dios, That whatever wonders of que el God, poder de Dios, the power of God, eso es lo que debemos de estar hablando. that is what we should speaking. Tú no puedes estar hablando maldición sobre la vida de tus hijos, You cannot start speaking cast over your kids, porque dice la palabra de Dios because the word of God says, que pongan en Dios su confianza. put in God your confidence. Pero cuando nos están viendo, But when they are looking at us, es más, imagínate que no se lo estás diciendo directamente. imagine that you're not even telling them directly. Imagínate que tú no le estás hablando directamente a él. Imagine that you're not speaking directly to them, Pero aquí está tu hijo a un lado de la mamá. but here is your son next to the mother, Y a la mamá se le mete el espíritu de la llorona. and the mom comes with the spirit with La Llorona. Ay, no hay dinero. Oh, there's no money. Ay, hay muchos problemas. Oh, there's too much problem. Ay, tu papá. Oh, your father. Ay, tu hermano. Oh, your brother. Ay, tus hijos. Oh, your kids. Ay, mis hijos. Oh, my kids. Entonces, ¿qué crees que están escuchando los hijos? Then what do you think the kids are listening up? ¿Qué crees que están escuchando los hijos? What do you think the kids are listening? Dice la palabra de Dios en Salmos 127:4. The word of God says in Psalms 127, 4 y 5. 4 and 5 versicles. Para entender que es ser un buen padre. In order for you to understand how to be a good father, Padre no es un contexto, ¿cómo decirlo? No está hablando de sexo masculino. father is not talking about a concept of a gender, Porque dice la palabra de Dios que no serán más dos. because the word of God says that it's not going to be two anymore. Cuando dice padres, When they say parents, está hablando del papá y de la mamá. he's speaking about father and mother. Los dos tienen la misma función dentro del Both hogar. of them have the same function. Repite conmigo. Repeat after me. Los dos Both tienen la misma función. have the Tenemos same la misma function. Y tú tienes que ejercer autoridad. You must eject your authority. Tú nunca tienes que decir, You never must say it. ay, cuando venga tu padre. Oh, when your father comes. Tú tienes que ejercer la You autoridad. must eject authority. Tú tienes que hablarle a tus hijos. You must speak to your Y kids. si es necesario, If it's necessary, corregir a tus hijos. to correct your kids, your children. Es que soy una mamá soltera. Oh, yeah, I'm a single mom. No, tú tienes No. a un esposo. You have a spouse. Ese se llama Jesucristo. The name is Jesus Que Christ. soy un hombre soltero. I'm a single man. Soy un papá soltero. I'm a single father. No, tú tienes No, una no, esposa, no. You have an spouse, que es la iglesia. which is the church. Así es que tú no estás solo. So you're not Tú no alone. estás huérfano. You're not an orphan. Tú tienes un padre. You have a father. El cielo te provee todos los recursos. The heaven provides you all the resources. El cielo te provee sabiduría. Heaven provides you all the wisdom. Escúchame. Listen to me. Salmo 74:6. No, Perdón. 127. 127:4. Psalms 127, Charlie. 4. Como saetas en mano del valiente. Charlie. Como saetas en mano del valiente, No. así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado
cuando hablare con los enemigos en la puerta. English. Like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their opponents in court. ¿Quién escribió la gran parte de los salmos? Who wrote the big part of the Psalms? Te pregunto, ¿quién lo escribió? I'm asking you, who wrote it? David. David. Lo acabo de decir. I just said it. Ahora te pregunto, ¿a quién se lo escribió? Now I'm asking you, who he wrote it to? A Salomón, To Solomon, his son. a su hijo. His son. Le dijo a su hijo, bienaventurado, He said to his son, blessed, bendito, very, very blessed. aquel arquero experto, That arcade expert, aquel arquero valiente that brave archer que sabe usar su arco. that knows how to use the arc. Porque para poder usar un arco Because in order for you to could use your arc, se necesita la flecha. you need the sword, Y le dice, tus the hijos, arrow. And he says, your Tus hijos. kids, your children's, tus hijos, your children's, tus hijos your children's son saeta en tus are manos. like arrows in your hands. Eso quiere decir That said, that que si la means, saeta and if the arrow, es un hijo, if it's a son, los hijos van a llegar tan lejos son will go as far como tú los quieras mandar. as you send them up. ¿Qué tan experto eres para How mandarlos lejos? expert you are to send up your kids. ¿Qué tan experto eres para mandarlos lejos? How expert you are in order to send them Porque the si no, fastest. si no eres experto, Because if you're not expert, si no eres experto, if you're not an expert, la flecha va a salir así. the arrow will just come up this way. Hasta ahí van a llegar tus hijos. Your kids will go just right here. Así. Just in English. Y no llegan tus hijos a ningún lado. And your kids didn't go to any place. Luego vienen las consecuencias And then the consequences comes up y las maldiciones. and the Scrooge. Dios te tiene que hablar con manzanitas God must tell you with apples para que comprendamos nuestro papel. in order for you to understand your position. Si está hablando de un arquero experto If he's speaking about an expert archer y está poniendo como simbología and he's putting as a symbol, para- symbolic, para entender el papel de un padre o in una order to madre, understand the position of a father or a mother, entonces un papá o una mamá then a mom of a dad or a dad tienen que ser expertos, must be an expert, tienen que ser expertos, must be expert, tienen que ser valientes. must be brave and Eso, valiant. eso quiere decir That means que para ser valiente, that in order for you to be brave, eso quiere decir in order to be brave, que para ser expertos to be experts, tengo que perfeccionar mi paternidad. I must perfection my paternity. Tengo que perfeccionar mi paternidad, sea hombre o sea I mujer. have to perfection my paternity, even if I'm a man or a woman. Claro está que It is clear en la relación de dos personas, in the relation of two people, Dios pone como cabeza al hombre, God put a man as the leader. porque a un hombre le tiene que pedir cuentas, Because to a man, he's gonna ask for pedir cuentas, reports. report. Tiene que haber report. Must be reportes. Así es. Entonces, Therefore, ¿tú en qué te tienes que perfeccionar? who are you supposed to perfection on it? Papá, ¿en qué te tienes que ser perfecto? Father, what do you think you have to perfection on? ¿En qué tienes que estar perfeccionando What do you think you must are perfectioning para ser un padre perfecto? to be a perfect father Y para que seas un padre que puedas lanzar a tus hijos a las and grandes to be a ligas. father that you can launch your kids to the big leagues? Como papás anhelamos y deseamos lo mejor para nuestros hijos, As a parents, we wish and want the best thing for our kids, pero tiene que haber sabiduría. but must be wisdom. Todo el tiempo se te dice, no les des todo, All the time we're telling you, don't give them everything porque to va a ser them, vergüenza para la madre. because it's going to be an shame of the mother. Entonces tengo que perfeccionarme ¿dónde? Then where are you supposed to be En perfection la on? sabiduría de Dios. In the wisdom of God. Por eso David, cuando también escribió parte de los That's proverbios, why when David write part of the Proverbs, le dice, hijo mío, no avergüences a tu he madre. says, my son, don't put on a shame to your mother. Hijo mío, busca la sabiduría. My son, seek of the wisdom. Y Dios todo el tiempo trata de introducirnos en sabiduría para crear a nuestros hijos. And God all the time is trying to introduce us to the wisdom to our kids. Pero si no lees la Biblia, But if you don't read the Bible, si no lees la palabra de if you Dios, don't read the Word of God, si no estás escuchando las prédicas de papás e hijos, if you're not listening the preaching of the fathers and kids, entonces no te estás perfeccionando. then you're not perfectioning yourself. Porque entonces vas a hablar cosa contraria. Because you're going to talk about stuff, otherwise stuff. Porque la única forma en que tú hables confianza Because the only way that you speak about confidence
es que hables fe. is that you speak faith. ¿Por qué? Why? Porque la fe es por el oír. Because the faith is for the listening. Y si no escuchas palabra de Dios, And if you're not listening word of God, no vas a hablar palabra de Dios. you're not gonna speak word of Es God. imposible que si no oyes palabra de It Dios, is impossible that if you don't listen to word of God, vas a poder hablar palabra de you could Dios. speak word of God. Es imposible. It's imposible. Thank you. Gracias. Hasta inglés van a aprender. Even in English you will learn. Tengo que introducirme en su palabra. I need to introduce myself to the Porque word of cuando me God. introduzco en su palabra, Because when I introduce in the word of God, entonces tengo beneficios. then I have benefits. Dice Salmo 112, Psalms 112 says, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, Y créeme, and believe me, no es mambo. it is not mumbo. Amén. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Ahí, tú. Blessed are those who fear the Lord. Dice, bendecido es el hombre que ¿qué? Que teme. a Blessed Jehová. is the man that what? Fear. Bienaventurado es quién? Blessed is who? Es aquel que tiene toda la reverencia. Temor no es miedo. Is that one that have all the reverence. Fear is not fearing. Este vocablo habla de reverencia. This word talks about reverence. Si tú le tienes reverencia a Dios, If you have respect to God, y viene la consecuencia de esa reverencia. here comes the consequence of that ¿Qué es reverence. tenerle reverencia? What it means to be respect of God. Que me meto al río de Dios. That I get into the God's Que me river. introduzco a su palabra. I get into His word. Que busco su palabra. I seek His word, Y que pongo por obra su and palabra. I put as a work my that word, Sigue diciendo bonita. and keep saying. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y sigue diciendo. Su descendencia, ¿Qué? su Ah, descendencia, síguele, porque ese- su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Quién dice amén? Who could say amen? Pero en inglés. Who find great delight in His commands. Their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Síguele bonita, síguele. Continue. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y sigue diciendo. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Hasta ahí. Síguele. Wealth and riches are in their houses, and their greatness endures forever. Even in darkness light dawns for the upright, for those who are gracious and compassionate and righteous. ¿Cuál es el beneficio? What's the benefit on it? Que tú le tengas temor a Dios. For you to have fear to God. Dice que tu generación será poderosa. It says that your generation will be Tu powerful. generación será poderosa. Your generation will be powerful. No van a estar ahí mendigando pan. They're not going to be asking for food. No van a estar mendigando trabajo. They're not going to be all there asking for a job. ¿Por qué? Why? Porque dice la promesa Because the promise que says serán cabeza y no serán that will cola. be head and not tail. Que prestarán y no pedirán That will prestado. lend money but not to ask for money. Que saldrán y serán de That bendición. will go to be a blessing to the people. Y que su descendencia será grandiosa. And their generation will be mighty and No marvelous. no mendigarán nada. They will not ask for anything. Estarán siempre al frente. They will be in the front ahead. Esa es la promesa de Dios. That is the promise of Y eso es God. lo que yo debo de tomar. That is what we must take. Ya leímos en Salmo We 78. already wrote Psalm 78. Dice el 6 que no les What? que no les dejes de hablar de las maravillas de Dios. Number 6 says, do not keep speaking about the marvelous of God. Que no les omitas. Do not ¿Verdad? Por eso estaba buscando una palabra para que la... omitation. No omitas. Do not take away that No stuff. te quedes con lo que Dios te ha dado. Don't keep whatever God gives you already. Tienes que transmitirlo. You must transmit it to them. Y a quien primero tienes que transmitir And the ones that you have to transmit first es a tu familia. is your family. La confianza en Él. La confianza en Él. The confidence in God. Y bienaventurado, dice Salmo I'm very 112. blessed. Dice Salmo 112, bienaventurado. Psalms 112 says, very blessed. Dice Salmo 112, bienaventurado. Psalms 112 says, very blessed. ¿Y dónde más, pastor? Where more, Pastor? No te desesperes. Do not get desperate. Salmo 128, Psalms 128, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Y créeme, And believe me, no es mambo. It's not mambo. Traduce, Pastor.
128. En inglés primero. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him. You will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Así será que, Bendito. That will be how? será que, It will be Bendito. how? será bendito, It will be blessed. será bendecido. It will be very Y blessed. no nada más será bendecido And él. not just blessed. Charlie también será bendecido sus generaciones. Charlie will be Sus blessed their generations. Sus generaciones también serán poderosas. Their generation will be powerful. Y dice que tus hijos And it says that your children te van a enaltecer. will be put you in a rise up. ¿Por qué? Why? Miren, se han perdido tradiciones. That we lost about traditions. Y es lo que estamos peleando. What is we fighting? Pero por pelear los valores, To fight the values, por pelear los in principios, order to fight the principles, pues hay que recibir ataques. we need to get attacks from the Pero tenemos que nos enemy. defienda. But we have the one that defended Pero us. ese no es el tema de hoy. But that is not the item of our El today. tema de hoy es la garantía para tus hijos. The item of today is the guarantee for your kids. Lo que Dios tiene preparado para tus hijos. Whatever God has prepared for your kids. Yo te dije que las tradiciones se han perdido. I already told you that the tradition are lost. Pero tú ves películas todavía de blanco y negro. But you see movies with black and white stuff. Y un padre nunca desayunaba solo. And a father never had breakfast by himself. Las comidas eran abundantes The lunch were abundant. y todos estaban sentados. And they will be sitting around the table. Las cenas estaban todos The sentados. dinner, they all were sitting around the table. ¿Qué te da a entender que toda la familia desayune juntos? What it shows you this, that all the family have lunch and breakfast together. ¿Qué te da a entender que toda la familia coma juntos? What do you understand that the family is taking lunch together? ¿Qué te da a entender que la familia cene juntos? What do you do understand that the people is taking Paz. dinner together? Paz, Peace, confianza. confidence. No vas a estar allá trabajando. You're not going to be there working. Vas a estar atento a tus hijos. You will be aware of your kids. Dice que tus hijos serán. It will see that your kids, Tus hijos van a ser como olivos your plantados kids will be like olives seated alrededor de la mesa. around the table. O sea, todos van a ser empresarios. They're going to be entrepreneurs. Sus empresas van a estar trabajando, Their companies will be working, pero ellos van a estar en confianza. but they will be feeling confidence. Van a ser tu orgullo. It will be your pride. Ellos son los que van a sacar adelante They will be the ones that will take away, a las take siguientes ahead the generaciones. next generations. ¿Sabes cuándo una empresa es próspera? Do you know when a company is prosper? Cuando no te necesite. When they don't need you. ¿Sabes cuándo tu empresa ha llegado al clímax máximo? Do you know when your company gets to the maximum climax? Cuando no tengas que estar ahí When you don't need to be there. y todo siga operando al 100%. And everything keeps operating at 100%. Hiciste un excelente You trabajo. did a great job. Entonces te puedes sentar Then you can En la sit it mesa. in the table con tus hijos with your kids. a las 2:30 a las 2:30 de la tarde. At noon, Aquí es la comida. here is the lunch. Eso es lo que Dios tiene preparado para tu That vida. is what God Y eso es lo prepares que for you. tenemos que estar peleando. And it is what we were fighting to. Es lo que tenemos que estar luchando. That's what we're supposed to be fighting to. ¿Es malo hablar de los valores? ¿Es malo hablar de los valores? It is bad to talk about values. ¿Es malo hablarte de los principios? It's bad to talk about principles. claro que no. Of course not. Porque es lo que Dios quiere para tu vida. Because whatever God wants for your Pero life, tienes que conocer su palabra. you must know the Word Si, of God. si no conoces su If you palabra, don't know the Word of God, pero ahora but now estamos levantando una nueva we're generación raising up a brand new generation de padres of parents, y de madres. fathers and mothers. Estaremos en todo Vallarta We will be in all Puerto y en Vallarta, todo Valle de Banderas, in all Banderas Bay, en Las Palmas, in Las Palmas, en el Ranchito, in el Ranchito, en el Colorado, in the Colorado, en Mezcales, Mezcales, en San José, en San San Juan, José, en San Juan, Sayulita. En Sayulita. todos lados va a haber un grupo de all amistad, around there will be justicia, amor, un grupo de amistad,
A group of friendship. Levántese todos los lanzados. Stand up all the lounge. Levántese todos los lanzados. Stand up all the lounge. Todos los que fueron a la academia de líderes. They all the want at the Academy of Todos Leadership. ellos tienen un grupo de amistad cerca de They tu all casa. have a friendship group close to your house. Ellos van a cuidar a ti. They will be taking care of you. Ayer veíamos una simbología Yesterday we saw a symbolic. y cuando está la pastora Judy estaba hablando, When there's the Pastora Judith speaking, empezó a hablar de una casa de campaña. she starts speaking about the camping Escucha, house. así queden separados. ¿no? Listen, stand up right there for a minute. Yo aquí llevo más de una hora, no se I've been preocupen. here for about 2 hours. Por un ratito no les va a pasar nada. Just for a little time, this is not going to happen to you. Pero una persona sola empezó a levantar la casa. But one person, single person, start bringing up the camping house. No podía avanzar mucho. He cannot go ahead too much. Pero su anhelo era levantar la casa de But his campaña. desire was to put up the camping house. Pero entonces se levantaron But 4 personas suddenly, 4 people came together to help. y empezaron a ayudarle a And levantar they la start casa. helping to raise up the camping house. Es lo que más anhela un padre. That's what a father desires the most. ¿Por qué? Porque es la simbología de los tiempos antiguos. Why? Because it's symbolic of the older times. Como un padre levantaba su casa, How a father raised up their house, pero resulta que para poder esa casa crecer, but as a result, in order for that house to keep growing, se necesitaban los hijos. they need their kids. Pero en un cuadrito no cabían. But in a very small square, they didn't fit. Es por eso que Dios dijo, That's why God said ensancha, to ensancha, extend el sitio de tu tienda extend the side of your house para que quepan más hijos. so you can bring more kids. Porque llega tu hijo que se casa, entonces Because empezaba a ensanchar Here todo. comes your kid that get married, so you start extending the house. Ensánchate hacia el norte, Extend to the north, ensánchate hacia el sur, extend to the south, ensánchate hacia el este, extend it to the east, ensánchate hacia el oeste. extend it to the west. ¿Qué tiene que ver con ustedes? What is the regards on you guys? La clave del ensanchamiento The key of the extending, van a ser sus hijos you espirituales, be your spiritual kids. o sea, las estacas. That means the extending people. ¿Qué es una estaca? What is an extending people? Aquel en que ustedes The one that you se pueden reproducir. could reply. ¿Qué no es una estaca? What is not an extending people? Aquel en quien ustedes The one that you no se pueden reproducir. cannot reproduce yourself. ¿Qué es una estaca? What is an extended people? Aquel que está al pendiente de las cosas de Dios en tu grupo de amistad. The one that is aware of the stuff of God in your friendship group. ¿Qué no es una estaca? What is not an extended people? Aquel que va, The one that just goes de repente no va. and then suddenly he didn't show up. Para que pueda crecer tus grupos de amistad, In order for you to your friendship group could extend it, necesitas reproducirte. you must need to multiply Así yourself. como te reproduciste en hijos, Exactly that you reproduce with your kids, Charlie, en hijos físicos, and your physical child ahora tiene que ser en espirituales. now must be spiritual kids. Pueden sentarse. You can sit down. 5 características para terminar. Alabanza. 5 characteristics in order to finish. Estas las anoté. Por ahí les puse una lámina. Enseña, tiene 5 características de un padre. This image has 5 characteristics of a father. Ahí está. Primero, Number 1. repite Number conmigo. 1. Repeat Primero. after me. Repite conmigo, primero. Repeat after me. Number 1. Repite con ganas, primero. Repeat Tengo louder. que enseñar la palabra de Dios. I must teach the Tengo word que of God. enseñar la palabra de Dios. Primero, tengo que enseñar la palabra de Dios. Tengo que Number 1. enseñar I la must palabra teach de the word of Dios. God. Ya no repitan. Don't repeat anymore. Los padres deben ser los primeros maestros de sus hijos, Parents must be the first teacher of their kids, compartiendo la verdad de la Biblia sharing the truth of a life y los, of the Bible mandamientos de Dios. and the God's commandments. 2, Number 2, dar un buen ejemplo. setting a good example. Repitan conmigo, dar Repeat after me. un buen ejemplo. Setting a Dar good un example. buen ejemplo. Repite conmigo, tengo que Repeat. ser I Tengo must que be ser un buen ejemplo. un a buen good ejemplo. example. Los hijos no van a hacer lo que te escuchan. Kids will not do whatever they listen up to you. Los hijos van a hacer lo que te ven. Kids will do whatever they see on you doing. Los hijos aprenden mucho de la forma en que sus padres viven. Kids learn a lot how their parents live.
Por lo que es importante mostrar una conducta coherente con los valores de Dios. Therefore, it's important that you can show a consistent behavior Punto with them. Number three. Repeat after me. Repeat after me. Repite conmigo. Repeat after me. Proveer To provide y educar. and educating. El padre The parents, y la madre father and mother, tienen la responsabilidad de cuidar el bienestar físico. have the responsibility to keep the physical Bienestar. well-being, Emocional emotional y espiritual de and sus hijos, spiritual of their kids, brindándole lo necesario providing whatever necessary para su desarrollo. in order for their development. Es que voy a trabajar muchísimo Oh, I'm going to work too much para morir por mis hijos. in order to die for my kids. Se escucha bien, It sounds good, pero no te voy a ir como Job. but watch out. That's not going to happen the same that Job Tú no happens. tienes que morir por tus hijos. You don't have to die for your Tú kids. tienes que vivir por tus You have hijos. to live for your kids. Tienes que levantar a tus hijos. You have to raise up your kids. Son tu They responsabilidad. are your responsibility. Tus hijos es tu mayor Your herencia. kids are your biggest hurry. Tus hijos son el mayor legado. Your kids are your biggest and best legacy Proveer to providing y educar. and educating. Punto número 4. Point number 4, Disciplinar con amor. discipline with love. La disciplina no es agradable. Discipline is not nice. No vamos a ir para allá. We're not going to go there. Pero dice Hebreos But 12:11 Hebrews 11:12, que la disciplina no gusta. it says that discipline it doesn't like La at all. disciplina no es agradable. Discipline is not nice to taste, Pero la disciplina trae frutos. but discipline brings fruits. La disciplina trae frutos. Discipline brings fruits. Yo sé que los hijos, I know that the kids, sobre todo en la juventud, especially with the juventud, teenage tú people, pregúntales. you ask them, the younghood, The question. la pregunta, O sea, ajá. ask them. Pregúntales, ask them ¿qué quieren? what they want, ¿Ir a la playa to go to the beach o venir al servicio or to come dominical? to the church on La Sunday. disciplina no es agradable, Discipline is not nice, pero después te van a agradecer. but after that they will be grateful Van a with you. agradecer su They formación. will be grateful with the formation of them. Pero mamá, But mom, a mi amiga la dejan ir. my friend, they allowed her to go. A mi amiga no le dicen My nada. friend, they don't say anything to A mi her. amigo no le dicen To my nada. friend, they didn't say anything to them. Hay que tener misericordia sobre esos niños. We must be mercy with those Pero no kids. tienen interés sus padres sobre But ellos. because their parents have no interest on them. Dile, hija, te cuido. Daughter, I take care of you. Hijo, te cuido Son, I take care of you porque te amo. because I love you. Te cuido porque te amo. I take care of you because I ¿Y love quién you. más va a saber lo mejor para tu vida? Who will know better for your life? Ya pasamos por ahí We already went y through there. queremos lo mejor para ti. We want the best for you. En la edad pequeña no lo entiende. When they are a child, they don't understand. Esas palabras me las dijo mi padre. That words my father gave it to Y me. cada que me hablaba, And every time he speaks to me, yo me enojaba. I get mad. Hijo, te amo. Hijo, quiero lo mejor para ti. I want the best for you. Soy tu padre. ¿A quién le ha pasado? What happened to you Nada guys? más yo fui así. Just me? ¿O les está pasando? Or is this happening to you? Pero mi papá le valió. But my father, he don't. ¿A qué maestros recuerdas? Which teachers you remember with? ¿A los bonachones The nice one o a los duros? or the thoughtest? ¿A los que te amaron? The ones that loves ¿A los you? que te sacaron adelante? The ones that put you ¿A ahead? que on los it. disponían su vida para que The tú ones that put aprendieras? their life for you to learn. Eso tenemos que hacer. That's what we're supposed to do. Tenemos que ejercer autoridad sobre la vida We're de nuestros supposed to hijos. exercise authority with our Y kids. mientras estén en tu casa, And as long as they are in your house, mientras estén en tu as casa, long as they are te in your tienen que house, obedecer. they must obey Te you. tienen que obedecer. They must obey you, Natalie. Hijo, Son, no te sientas agredido. don't feel aggressive. Ya vamos a hablar de los hijos We're going to talk about kids la próxima vez. next time. Y ese de los hijos And talking about the kids, va a ser para los padres. it's going to be for the fathers. Punto número 5. Point number 5. Repite conmigo. Repeat after me. Dedicarse a los hijos. To dedicate yourself to the kids. Pasando tiempo de calidad. Spending quality time with them. Hablando, Speaking, escuchando, listening, jugando, playing, orando juntos. praying together. Los padres fortalecen el vínculo con Parents sus hijos strengthen the bond of their kids y les muestran amor. and show them love. Es triste It is sad. yo decirte I want to tell you que ahorita estoy disfrutando a los nietos. that now I'm really enjoying my grandkids. Disfruto a todos mis nietos. I enjoy all my grandkids. Tengo 8.
I have 8 grandkids. No estoy presumiendo, I'm not bragging. les estoy abriendo mi corazón. I'm opening my heart. Tengo 8 nietos I have 8 grandkids, y los amo and I love y them, tengo todo el tiempo. and I have all the time for Pero them. cuando fui padre, But when I was a father, cuando crié a mis hijos, when I raised up my kids, no tuve el mismo tiempo. I didn't have the same time. Perdí tiempo. I lost time A las nuevas generaciones, to the new generation, a los padres jóvenes, to the new young people. dispongan tiempo para sus hijos. Parents, enjoy the time with your kids. Tiempos de calidad. Quality time. El tiempo se va rápido. The time runs fast. La vida se va rápido. Life goes fast, Y los hijos vuelan and the rápido. kids fly up quickly. Dispón tiempo. Put some time for them. Yo te pregunto, I'm asking you, ¿Dios te ama? does Te God love pregunto, you? ¿Dios te ama? I'm asking God, does Así God love tenemos you? que amar a nuestros hijos. That is exactly what we should love Así our tenemos kids. que amar a nuestros hijos. That is exactly why we should Levántese love our todos los kids. padres. Raise up all the fathers. Levántese the todas las parents. madres. Stand up all the Levántense. parents. Levántense. Stand up all the parents. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Yo no sé tú, pero mi corazón se conmovió, se ha conmovido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Apoya a tus hijos, apoya a tus hijos. Esta semana he tenido en mi corazón la vida de mi madre, que fue viuda tan jovencita, imagínense, 23 años con 5 hijos, con 5 hijos. Y sabes una cosa, iba a todas nuestras actividades. El maestro todavía no preguntaba quién quiere participar cuando tenía hijos que ya habían parado el dedo. 7 maletas para hacer bailables, y el otro que declamaba, y el otro que competía, y el otro que quería hacer esto, y todos porque teníamos a alguien que todo el tiempo estaba detrás de nosotros diciendo: tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Hay una diferencia cuando tienes un padre que cree en ti. Escucha, se requiere tiempo, se requiere dinero, se requiere el amor de Dios y despojarte de tu egoísmo. Padre, tienes que dejar de ser egoísta con tu tiempo. Tus hijos te necesitan. Es fácil darles una niñera llamada internet. Es fácil, pero no conviene. Enséñales a leer. Me sorprendí de ver que mi nieto, que tiene 4 años y se llama Emanuel con doble M, dice él, sabe escribir su nombre. Hija, gracias. Tiene 4 años y sabe que lleva doble M su nombre. Tienes que pasar tiempo con tus hijos. Nunca es tarde. Está bien si disfrutamos a los nietos, pero tienes que pasar tiempo con tus hijos. Aquí te los vamos a tener en una escuela donde nos entretiene. Las maestras se preparan, los maestros se preparan. Pero por favor, antes de que te acuestes, lee con ellos la Biblia. Necesitan palabra. Tus hijos necesitan oración. Cambiemos la cultura de la queja. Esposo, esposa, sabemos que diste la milla extra en el trabajo, pero no llegues a ensuciar tu casa. Entrégaselo a Dios. Si algo salió mal, dobla rodillas y habla con Dios, pero no llenes a tu esposa de queja. Esposa, ora por tu esposo y no le des queja. Deja la queja a un lado, deja la queja. Deja la queja, porque no sirve de nada, nada más te atrasa, te atrasa. Necesitamos una generación de gente que ore al Señor, que le crea al Señor. Créele a Dios, dale alas a tus hijos. Tus hijos son saetas, tus hijos van a llegar lejos, tus hijos no se van a quedar tirados. Tus hijos van a crecer como árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. No te van a abandonar. Tus hijos no te van a dejar. Tus hijos siempre van a recordar toda la dedicación y el esfuerzo que pusiste en sus vidas.